El Telecán se ha convertido en una historia de éxito para México. Entre sus logros se apuntan el incremento de las exportaciones, de los flujos de inversión extranjera directa, la generación de empleos, pero también la generación de cadenas de valor compartidas entre los tres países, como bien se puede palpar en el sector automotriz o bien la dinamización de otros sectores como el agroalimentario, el electrónico o bien el financiero. Sin embargo, el Telecán poco contribuyó al crecimiento económico de México. Generó empleos mal remunerados, no disminuyeron las asimetrías entre los tres países y tampoco la brecha de desigualdad entre el norte y el sur del país. Bueno, yo creo que uno de los sectores, el de la electrónica, el automotriz, el agroindustrial, el agrícola, han sido muy beneficiados. Tenemos estados como son Jalisco, Michoacán, entre otros, el sector de cárnicos han sido beneficiados también, y se ha concentrado la riqueza en esas familias pues, que se han enriquecido más. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos que somos el primer productor en el mundo de aguacate, de limón, de mango, ataulfo, etc. Y son de buena calidad. Pero ¿qué ha pasado? Que no hemos permitido, Rina, que sean esos trabajos bien pagados. Los campesinos, los agricultores pequeños no están siendo bien remunerados. Se ha concentrado en la élite, que algunos de ellos vienen desde la época porfiriana y otros que con el TLC se han visto favorecidos. Que desde que se aprobó el tratado hubo una enorme oposición generada fundamentalmente por los sindicatos americanos, que veían hacia dónde iba esto y también lo veían en términos de qué gano yo y qué pierdo yo, no necesariamente en qué está pasando en el conjunto del mundo. Y lo que ocurrió es que México se convirtió en un tema de política interna americana y en ese sentido éramos en alguna época, en esa época en particular, pues la pelota de fútbol a la que todo el mundo estaba pateando. 22 años después no tenemos un sector estratégico nacional. No estoy diciendo que no haya cadenas globales de valor, las hay, México tiene 8. De esas 8, 2 son muy importantes, que están en el mismo ramo, que es el sector automotriz, armadoras y autopartes. ¿Sí? Pero sabemos muy bien que esa cadena global es resultado de una inversión de empresas transnacionales. Cuando yo hablo de un sector estratégico, es un sector estratégico nacional que impulse el mercado interno y que haga un efecto multiplicador en esas zonas económicas del país. ¿Qué es lo que hicimos? Impulsar figuras para producir y importar, producir y exportar. Figuras en su momento como Industria Maquiladora de Exportación, Pitex, Altex, Essex, que devienen y a partir de 2007 tenemos una nueva figura que se llama IMEX. Hace 25 años prometimos con los acuerdos laborales que habría libertad de asociación sindical, que habría voto secreto de los trabajadores en los sindicatos, que habría acceso a la justicia laboral, que habría un salario decente y digno. No se ha cumplido ninguna de esas 4 condiciones. Pero creo que en el caso mexicano al menos, si tuviésemos la certidumbre de libertad de asociación sindical, de acceso a justicia laboral, de voto secreto en los sindicatos, e incluso yo iría más allá, de movilidad laboral. Entonces, de manera natural, en vez de reprimir los salarios, estos podrían ir subiendo y abordaríamos el que quizá es hoy el principal desafío que presenta el gobierno del presidente Donald Trump al Telecán. Sí es cierto, el salario no ha crecido en la forma en que debió haberlo hecho. Debió haberse cerrado más la brecha que ahora tenemos. Yo creo que el salario en México se ha rezagado, que se debe hacer algo más efectivo por elevar el salario y sobre todo el salario mínimo, pero no se puede hacer bajo una visión imperial. Eso se debe hacer porque México lo considera necesario y bajo
las reglas de nuestro país. Cada país, cada economía tiene sus propios fundamentos macroeconómicos, su propia realidad histórica y presente. Y evidentemente México, bueno, ha logrado demostrar que existe una fuerza laboral, de punta y tan especializada que somos capaces de producir cualquier vehículo o manufactura con la misma calidad y bajo las mismas condiciones de precio que cualquier otra parte del mundo, que cualquier otro país del G20, ¿no? Entonces, me parece que este es un argumento falaz, no me parece un argumento pues que tenga fundamento o que sea robusto en términos económicos. ¿Por qué? Porque México tiene un salario mínimo que, si bien es la base para el salario de todos nosotros, la industria manufacturera, por ejemplo, la automotriz, o la autopartes o cualquiera que queramos poner como ejemplo, parte de ciertos estándares internacionales para poder acordar ese tipo de salarios. Es decir, no son remunerados con un salario mínimo como se hace ver por parte de algunas personas, sino que debido a la especialización y al conocimiento, estas personas suelen tener un ingreso mucho mayor. La gente viene a México por los bajos salarios. Fíjate que no. México tiene salarios 5 veces más altos que Haití. ¿Por qué nadie va ahí? Porque los salarios son la quinta parte de México, pero la productividad es la 20ª. Entonces el costo unitario de la mano de obra es 4-1 más caro que en México. ¿Por qué? El salario es la quinta, pero la productividad es la 20ª. Entonces lo que importa no es el salario, sino el salario en relación a la productividad. Es lo que llamamos los economistas, siempre con términos chocantes, los costos unitarios de la mano de obra, que es el salario corregido por productividad. Y yo te digo, hay lugares, por ejemplo, en Nuevo León, en Chihuahua, en Aguascalientes, donde tienes productividad muy alta y salarios muy altos. ¿Y por qué podemos tener salarios muy altos? Porque la productividad es muy alta. Bueno, entonces, ¿cómo le hago para tener más productividad? Necesitas infraestructura, y ahí el gobierno tiene un papel muy importante que hacer. Y segundo, educación, educación, educación. También somos empresas que apostamos por el empleo formal. Estoy hablando de beneficios para nuestro país. No somos empresas que eluden, que evaden, que contratan por fuera. Y al momento que generas empleo formal, eso trae un círculo virtuoso como riqueza en educación y en capacitación del talento. Y eso es un ganar para nuestro país. Es indudable que todos hemos salido beneficiados. Algunos sectores más, otros menos, pero no hay ninguno que haya salido perjudicado. Se han generado empleos en los 3 países, se ha aumentado el intercambio comercial en los 3 países y como región hoy somos la más competitiva a nivel mundial. Un poco el llamado del comercio internacional es, oye, hay que producir con calidad, cosas que tengan valor agregado y que generen por lo tanto riqueza. Entonces el comercio exterior obliga a los países a invertir por las empresas del futuro y no tanto tratar de proteger a las empresas, a las industrias, a los sectores del pasado. El sector estrella del Telecán ha sido el sector automotriz, el rubro más emblemático y el que mayores beneficios ha generado a partir de la experiencia trilateral. Los automóviles se han convertido en la principal exportación manufacturera de México, cuya contribución es innegable al PIB y al empleo de nuestro país. Ojo con este tema, porque Donald Trump, en el marco de la renegociación del Telecán, está buscando cambiar las reglas del juego en el sector automotriz. Está proponiendo reglas de origen por país. Recordemos que él mismo presionó de manera muy concisa a las armadoras, a las grandes armadoras de automóviles en Estados Unidos, para que abandonen México y luego regresen a la Unión Americana. Dice que el tratado fue una carretera o una autopista de un solo sentido. Es decir, que nosotros sacamos todos los beneficios y ellos no, fundamentalmente en la parte automotriz. Yo creo que eso no es cierto y que quizá no se desmintió a tiempo con la fuerza necesaria. Pero si vemos lo que ha pasado en la parte automotriz, no empezó a crecer desde que se firmó el acuerdo. Su crecimiento fue lento en los primeros años. El crecimiento más fuerte del empleo en México, en la parte automotriz, se da a partir de la crisis del 2009, perdón. A partir de la crisis, cuando las empresas
automotrices de Estados Unidos entran en un problema muy serio, estuvieron a punto de quebrar. Si no ha sido por eso, yo creo que muchas empresas automotrices hubieran quebrado en ese momento frente a la competencia asiática y europea. O sea, en ese momento empieza a crecer, pero empieza a crecer para apoyar que siga existiendo esa industria. Que Trump ha dicho que hay un déficit comercial muy significativo, 65,000 millones de dólares más o menos, en el comercio México-Estados Unidos. De una manera muy importante, el sector automotriz representa un porcentaje muy alto en este déficit comercial. Si bien el comercio México-Estados Unidos ha crecido, también es cierto que ha crecido el déficit en la medida en que se ha incrementado la exportación de vehículos mexicanos a Estados Unidos. La proporción es más o menos de 1 a 10. México exporta más o menos, dependiendo del año, 50,000 millones de dólares de vehículos y compramos 5,000 millones más o menos, ¿no? Y en autopartes la relación pues es más o menos como de también 1 a 4, 1 a 5, donde Estados Unidos nos exporta a nosotros alrededor de 10,000 millones de dólares y nosotros exportamos con 30,000, 40,000 millones, dependiendo del año y dependiendo de las condiciones, ¿no? Somos una potencia pues, en vehículos, por ejemplo. Exportamos más de 130 a 140,000 millones de dólares sumados tanto el sector automotriz como el de autopartes. Entonces me parece que bueno, el país ha demostrado que es muy competitivo. Claramente hay áreas de oportunidad en otros mercados donde se deberán desarrollar preferencias comerciales también. En el sector manufacturero, por ejemplo, en la parte de autopartes, de construcción completa de automóviles, somos potencia también ya en materia de fabricación de partes para el sector aeronáutico en el mundo. Entonces, creo que el saldo en este sentido es muy positivo. Uno es obvio, que es la parte de manufactura ligera. Ahí tienes todo el componente aeronáutico o todo el componente automotriz. Y en eso México clarísimamente es competitivo. Y bueno, ahí está la prueba. Somos la 12ª, 13ª economías del mundo, pero somos la 5ª en exportaciones de automóviles y casi estamos por llegar a la 4ª. Entonces, ahí tienes ventaja competitiva. Y entonces, en esa ventaja competitiva, lo que tienes es que México se convirtió de cero exportador de automóviles a un exportador de clase mundial, de 4º o 5º de todo el mundo. ¿A dónde fue a parar esa inversión? Hay mucha gente que dice, qué barbaridad, ¿por qué se concentró tanto en Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León? Porque había la mano de obra calificada y porque había la infraestructura necesaria para eso. Mucho se habla de que exportamos a Estados Unidos. Nos llenamos la boca diciendo que somos principales exportadores a Estados Unidos, pero realmente le vendemos a 7 estados de la Unión Americana. ¿Sí? Está concentrado. ¿Sí? Ahora, de lo que le vendemos a Estados Unidos, resulta que se concentra en la cadena sector automotriz, armadoras, ¿sí? Y autopartes. Allí se concentra el 23% de lo que le vendemos a Estados Unidos. ¿Esto qué refleja? Que no hemos impulsado desde adentro, ¿sí?, una diversificación. El diferencial salarial todavía es enorme. Por hacer el mismo trabajo, yo diría incluso con la misma calidad y a veces incluso con productividad superior en las plantas de Hermosillo, de Chihuahua, de Ramos Arizpe, de San Luis Potosí, de Toluca, de Puebla, los trabajadores mexicanos perciben un salario que es apenas una sexta, una séptima, una octava parte de sus homólogos, de sus contrapartes en la industria automotriz estadounidense y quizá una décima parte de lo que perciben los obreros alemanes en las mismas compañías. Contra lo que se argumenta, yo creo que es el gran ganador en los 3 países. Gracias a la producción compartida entre México, Estados Unidos y Canadá, no solo somos más competitivos
en América del Norte, sino también en terceros mercados. Y es cierto que México tiene un superávit automotriz, pero es un poco el resultado de que estamos al final de la cadena de producción. Nosotros traemos muchísimas autopartes, componentes, acero, aluminio de Estados Unidos y Canadá y los incorporamos en el auto terminal que va no solo al mercado de Estados Unidos y Canadá, sino a terceros países. Entonces es cierto que hay un superávit, pero es un accidente de que México está al final de la cadena productiva.